Perfecto. Bien, buenos días. Buenos días a todos. A esta nuestra última reunión para presentación de los trabajos finales. Solicito permiso para poder grabar la clase. Sí, profe, no hay problema. Okay. Gracias. Listo, Liz. Bueno, muchachos, ya hice la revisión de los proyectos. Realmente, pues algunos estudiantes me están comentando que ya han visto los de los compañeros, cosa que me parece muy positiva. Y para poder, digamos, vamos a tomar como referencia dos proyectos de los cuales, digamos, dentro del desempeño, el desarrollo que se ha solicitado dentro de la materia, nos permiten tener un referente de, pues digamos, de lo que se espera en un proyecto de la materia de pensamiento sistémico como entregable para la parte de diseño del producto. Entonces, voy a presentar dos proyectos, el proyecto del grupo rojo y el proyecto del grupo amarillo. Son dos proyectos que lograron una conexión entre la investigación que hicieron, la pregunta problema y la propuesta de solución. Realmente hay evidencia de una conexión del sistema de productos. Son elementos, diferentes elementos que han creado, pero lograron que interactúen, generen interacción entre ellos bajo un mismo concepto. Bajo estos aspectos que yo les comento. Entonces vamos a presentar únicamente estos dos proyectos, ¿vale? Voy a buscarlos aquí. ¿El grupo rojo puede compartir su video, por favor? Claro que sí, profe. ¿Ya está habilitada la opción? Sí, Andrés, tú le regalas por favor acceso a Ana. Para compartir. Andrés. Voy a ver si está la opción. Ah, no, profe. No está habilitada. Pero me lo escribo. Pues sí, algo, profe. Ya te mando el link del blog. Ahí está. Más fácil, creo. Caso de que no podamos compartir. Ahí está el link del blog, profe. Listo. Si es que no puedo, yo tampoco puedo compartir. Ah, pensé que eres anfitriona. No. Entremos en que el profe nos ponga como anfitriones. Si no tengo. Ya. Espérame. Ya voy a regresar. Listo. Ya está tu anfitriona. Listo, Ana, ya puedes. Vale, profe. Entonces, dame un segundo. Ok, compartir sonido. Creo, ahí ya están viendo, ¿cierto? Ya. ¿Me confirman? Listo, entonces voy a ponerlo. Buenos días, mi nombre es Laura Ramírez y junto con mis compañeros estaremos presentando la solución al proyecto final del equipo rojo. Antes de generar cualquier idea, fue necesario contextualizarse y organizar esa información. Para ello, además de ir personalmente al zoológico, nuestro grupo recurrió frecuentemente al uso de herramientas como los mapas mentales con el fin de plantear datos e hipótesis, determinando relaciones entre estas e identificando problemas que necesiten solucionarse. A partir de ello, fue posible entonces validar o refutar nuestras hipótesis, de modo que se pudo definir la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo, a través de un sistema de producto que permita la integración y el esparcimiento de adolescentes entre 14 y 19 años que visitan el zoológico de Cali, se puede enriquecer la experiencia para mantener y atraer visitantes? Con base en esta pregunta desarrollamos entonces otro mapa en el que se determinaron las necesidades y servicios ofrecidos por el zoológico, así como las conductas, necesidades y expectativas de la población objetivo. Todo esto nos permitió entonces caracterizar
a nuestro público y determinar los requerimientos que darían los parámetros para la construcción de nuestra propuesta, de tal forma que obtenemos que se debe crear un espacio que cumpla con las siguientes características: que genere nuevas experiencias motivadoras, ofreciendo comodidad y tranquilidad a los adolescentes, fortalezca las relaciones interpersonales, permite desconectarse de la rutina, proporciona un descanso espiritual y a su vez que construyan una nueva imagen del zoológico para nuestro público. De lo que entonces obtuvimos una serie de propuestas individuales por cada integrante y luego de ello lo que hicimos fue sacar los puntos positivos y más fuertes de cada uno para construir una propuesta final que tuviese un mayor impacto y generase nuevas experiencias y que veremos a continuación en Minecraft. Con esta solución que se plantea el problema, se espera lograr ofrecer una experiencia más completa a los visitantes, de tal forma que estos vean el verdadero significado o trasfondo del zoológico, que va más allá de tener animales enjaulados o encerrados, para así ofrecer una experiencia más grata que atraiga más visitantes y mantenga a aquellos visitantes que van frecuente al zoológico. A lo largo del recorrido se podrán ver imágenes, videos y sonidos que representan la verdadera idea de lo que quisimos mostrar con Minecraft. En primer lugar, tenemos la sala de estar, donde los usuarios y los visitantes podrán estar allí luego de hacer su recorrido, puesto que esta experiencia va a estar ubicada entre la zona de a los Andes y Australia, que son las últimas zonas del recorrido. Este es un lugar fresco y un lugar cómodo para que los usuarios o los visitantes puedan estar allí si no desean vivir la experiencia que les estamos ofreciendo. Luego continuamos con las escaleras con huellas, que al ir subiendo los usuarios y presionarlas, se iluminarán para atraer la vista de estos. Asimismo, aquí aparecerán unas huellas en forma de zapatos que a medida que ellos vayan subiendo se van transformando en huellas de animales. Esto con la intención de hacer una simulación de viaje en el tiempo al pasado. Para el túnel se reforzará esta idea, puesto que este está compuesto por una serie de patrones, de figuras, formas y colores que permitirán al usuario o al visitante crear una ilusión de que el visitante está volviendo al pasado a encontrarse con su origen y a relacionarse con la naturaleza. Luego de pasar por el túnel se van a encontrar con un cuarto de pantallas. Este cuarto es oscuro para que las personas o los usuarios se centren en lo que están oyendo y en lo que están viendo y así poder estimular más esos sentidos. De la misma forma se van a presentar una serie de videos que buscan ilustrar la vida de los indígenas o de las comunidades indígenas y asimismo la conexión o la relación que estos presentaban con la naturaleza y su entorno. Bueno, ahora vamos con la parte del puente colgante. En esta sección se busca que las personas tengan un acercamiento a la forma de vida de los antepasados indígenas. Además, para evitar cualquier tipo de accidente, el puente tiene barandas y está hecho con una estructura firme. Añadido a esto, para generar un tipo de experiencia en los usuarios, en el suelo del puente tiene partes de cristal para que los usuarios puedan observar el estanque que se encuentra abajo. Bueno, ahora en este punto las personas tienen la opción de elegir dos tipos de caminos. El primero de ellos nos lleva a una sección la cual cuenta con diferentes objetos como lo pueden ser cuerdas, tuercas, palancas, botones y engranajes que cuentan con diferentes texturas las cuales permiten que los usuarios jalen, agarren, presionen y muevan para interactuar con ellos. Además, cuando se accionan estos objetos, reproducen sonidos de naturaleza los cuales permiten que los usuarios se conecten más con la experiencia y la vivan de una mejor manera. Bueno, ahora vamos con la segunda opción que tienen los usuarios de escoger, la cual conduce a la casa del árbol. Bueno, en esta sección las personas pueden observar diferentes hábitats que se encuentran en el zoológico a través de los cristales, dado que esta es una zona alta. Además de esto, permite que los usuarios vivan una experiencia muy cercana a la forma en que vivían y aún viven algunas de las tribus indígenas, y así se puede evidenciar la forma armónica en la que convivían con la naturaleza. Continuando con el recorrido, nos encontramos con la habitación de disfraces, un espacio diseñado para que los grupos de adolescentes se diviertan y se caractericen como miembros de las culturas indígenas. Esto lo logramos a través de dos elementos muy importantes. El primero, Hollywood Dressing Rooms con estilo rústico, es decir, hecho con materiales como lo son la madera. Este cuenta con atuendos y accesorios propios de las culturas que permiten que nuestro público se divierta y se disfrace con ellos. Además, como segundo elemento, tenemos el Mirror X Booth, en donde se pueden tomar fotografías con sus disfraces, interactuar como grupo y hasta jugar con el espejo.
Continuando por las escaleras, vamos a seguir hacia el espacio de relajación llamado San Agustín. Este fue inspirado por las mismas estatuas de San Agustín propias de la cultura indígena del Huila, y el diseño de esta estructura representa uno de los sitios sagrados para estas comunidades. El espacio de descanso es apto para fotos por su diseño particular, así que ofrece las dos cosas en uno mismo. Y en este primer piso, si continuamos, vamos a encontrarnos el lago, el espacio central de este. Y esto es porque ambienta y transportas a las personas a un espacio de relajación. Esto lo hace a través de su diseño, implementando algunos ejemplos como son las plantas dispuestas en todas partes de este, estando afuera del lago como adentro, la estructura de cascada que produce el sonido del agua al caer, los parlantes escondidos que producen música de fondo con temática natural, y el uso de peces de diferentes tipos y colores dentro del lago para atraer a nuestro público y complementar la experiencia. Se llama el cuarto de juegos interactivos, en donde los usuarios van a poder practicar su puntería con un juego de tiro al blanco. En las esquinas van a estar ubicados unos sensores que son muy parecidos a los dispositivos Kinect de las consolas Xbox. Entonces, cuando el usuario haga la seña de que va a lanzar una flecha con un arco imaginario, esta se mostrará en pantalla en dirección donde la haya disparado. Claramente en la pantalla van a estar unos objetivos en donde el usuario va a poder practicar su puntería. Lo interesante de esta experiencia es que múltiples personas se pueden conectar simultáneamente, es decir, el usuario puede interactuar con sus amigos, familiares e inclusive con desconocidos. Ahora en la siguiente estación tenemos una tienda. Sabemos que nuestros usuarios al terminar el recorrido van a estar cansados y van a querer ingerir un alimento para poder continuar con el camino. En esta tienda ofreceremos múltiples snacks, bebidas y comida como arepas, tamales, sancocho y la especialidad de la casa que sería el chicharrón de pirarucu, un pez que se encuentra en los ríos del Amazonas y es preparado por los indígenas que allí habitan. En términos generales, esta estructura fue construida con base en un concepto. El concepto mezcla la arquitectura contemporánea con la arquitectura y estilo de vida que poseen los indígenas. ¿Y esto a razón de qué? Sabemos que los indígenas tienen una forma de vivir que es sostenible y autosuficiente con el medio ambiente. Entonces quisimos obtener este concepto y combinar con el sistema de productos que estamos creando para poder dar un mensaje muy claro, que es nuestra obligación como ciudadanos utilizar los conocimientos que hacen parte de nuestro patrimonio cultural, crear conceptos que nos ayuden a enfrentarnos a retos del día a día, por ejemplo, en agricultura, problemas de sostenibilidad con el medio ambiente y así vivir en armonía con nuestro entorno. Esta fue toda nuestra exhibición. Esperamos que les haya gustado. Somos el Grupo Rojo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, este es uno de los proyectos que queríamos entonces compartir el día de hoy, porque lo que les decía al comienzo, hay una evidencia de una conexión de las ideas, hay una evidencia de una investigación previa en la cual cada uno de los detalles que ustedes pueden percibir dentro de la propuesta está argumentada. Cuando yo les comentaba desde el comienzo que tenían que justificar, entonces la estructura tiene una argumentación y cada uno de los elementos está justificado, es decir, no van a ir a comer a un restaurante, sino que van a ir a comer a un restaurante con estas características. Estas piedras tienen esas características, estos conceptos de los disfraces y todo tiene también una justificación en el perfil de las personas que están asistiendo y digamos que el mercado objetivo al cual ellos están dirigiendo. No hay una afectación a los animales, hay un punto de experiencia, pero no están interactuando directamente con el animal, más lo que hacen es conceptualizar todo en torno a ellos. Entonces, esta es una de las propuestas que obviamente cumple con el perfil de los entregables. Y el otro grupo que quiero que presente, por favor, es el grupo amarillo, para que lo observemos y después entonces ya damos una retroalimentación general. Digamos que ya iríamos a hablar en lo particular con cada uno de los grupos para darles pues como una retroalimentación corta del proyecto, que igual
Cabe resaltar que los proyectos son unos proyectos muy buenos, o sea, no con eso quiero decir pues que los otros proyectos no sean muy buenos, sino que pues digamos que bajo el cumplimiento de los objetivos del entregable como tal. Entonces, Grupo Amarillo, por favor, ¿quién nos va a compartir? No, profe, por favor, ¿me dejan compartir? Ana, ¿tú le puedes dar compartir para compartir allí? Creo que tú te estás como co-host. Sí, profe, ya lo habilité. Bien, vale. Vale, gracias. Listo. Nuestro grupo como herramienta del pensamiento sistémico utiliza la caverna de las ideas, que es la que vemos en pantalla. En la parte delante, que es como se encuentra el zoológico de Cali en estos momentos, encontramos una zona del canguro que no cuenta con ninguna experiencia para el cliente. Además de ello, el hábitat pues no está bien ambientada de acuerdo a Australia. Por otro lado, en la zona de las aves no se vive ninguna experiencia. No se cuenta con mucha visibilidad en la zona, es decir, pues las aves no se pueden lograr ver muy bien. Además de ello, pues no hay forma de que el cliente o el visitante interactúe con las aves. También tenemos mal uso de la zona de los espacios. Esto causa una contaminación visual para el visitante, daña el aspecto del recorrido. También pues el mal uso de la zona lleva a que guarden en dichas zonas herramientas que no hacen parte del recorrido ni pues van ambientadas a Australia. Además de ello, las personas creen que en vez de encontrar pues unas herramientas van a encontrar más animales autóctonos de la región de Australia. En el camino del héroe para poder establecer un proceso de mejoramiento en la zona de Australia del zoológico, decidimos indagar a través de una estrategia de empatía los deseos y necesidades de los clientes entre 18 y 40 años, lo que nos llevó a concluir que ellos desean experiencia y conocimiento. Es lo que nos lleva a plantear la pregunta problema, que es cómo a través de un sistema de productos y servicios podemos generar experiencias interactivas que permitan a los visitantes aprender acerca del contexto cultural del hábitat de los animales de Australia con el fin de generar un impacto significativo en la percepción que se tiene del zoológico. Para obtener una solución, lo hicimos a través de investigaciones teóricas, de implementaciones que se hacen en el Parque Xcaret y en el Parque Explora y un proceso creativo. Bueno, ya teniendo como base esa idea de la caverna y todo ese proceso al que queremos cambiar, tenemos aquí la idea de lo que queremos llegar y la primera zona que vamos a tener que reformar y cambiar sería la zona de los océanos, que será lo primero que nos encuentra cuando dentro de Australia, que en realidad son como unas figuras que hay, pero no hay nada interactivo o que llame la atención realmente. Entonces vamos a dividimos aquí el mapa en una parte física y una parte de experiencias, lo físico. Vamos a tener animales reales, pantallas LED, figuras en 3D, luces y texturas, que serán las partes físicas que harán más o menos el recorrido, y dentro de ellas vamos a tener experiencias a través del tacto, de la temperatura, de la audición, de la visión y del olor. Esto para amenizar el recorrido y hacer que la persona pueda, a través de los controladores que van a tener durante todo el recorrido, controlar cada experiencia y poder sentirla como propia. Aquí presentamos los diseños y esta sería la primera zona. Después de esta haremos transición para pasar a la zona de las aves. Continuaremos ahora con la zona de las aves. El hábitat estará ambientado en las selvas tropicales, precisamente la selva de Dantre, que es la selva más antigua del mundo. Aquí las aves tendrán un mayor espacio. También estará ambientado en los bosques de eucalipto. Aquí el cliente experimentará múltiples experiencias utilizando los sentidos, el tacto, la escucha y el olfato. El tacto, ya que tendremos cambios de temperatura de 31 a 40 grados centígrados, que es la temperatura de Australia. También tendrá sensación de estar en la selva, ya que en esta zona tendrá que estar descalzo. La escucha, ya que tendremos sonidos de la selva y aves australianas. Y la parte del olfato con el olor a eucalipto. Aquí tenemos un diseño de cómo quedaría nuestra zona. Aquí tenemos la parte del sonido, el climatizador,
Partiendo de un análisis estructural y funcional de la zona del desierto, tenemos que la transición entre el bosque y el desierto estaría dado por un túnel hecho de un material que simule árboles quemados, esto con la intención de concientizar acerca de las consecuencias socioambientales de los incendios forestales y la deforestación. Este sería su dibujo y eso se haría a través de diferentes experiencias como olfato, temperatura, olores, humo, y un audio que explique y concientice acerca de esto. Otra zona sería una zona de descanso hecha de acuerdo a tradiciones aborígenes, donde su elemento principal sería el monte Ulururu, donde se explicaría a través de un audio la importancia para los aborígenes de este, y además se implementa el hábitat del cocodrilo. A partir del análisis nombrado anteriormente, nos localizamos en la segunda facción de este recorrido por el desierto australiano, en el cual se destacan los siguientes aspectos. El arte rupestre, que se compone de elementos culturales que permiten a las personas una identificación de la cultura y que sean transportadas hacia este lugar. Por otro lado, los oasis presentan elementos naturales que son reales y así se genera una conciencia en torno al uso del agua y los hábitos de consumo, para así tener una consideración por el estilo de vida de los nativos. Siguiendo esta línea, la escultura del nativo, que representa y expresa un relato personal acerca del agua y la colonización sufrida por estos pueblos. Y así se genera una conciencia y aprendizaje a partir de un multiperspectivismo. Y finalmente, la habitación nativa, en la cual los sentidos afloran mediante su estimulación y así se tiene una incertidumbre y curiosidad por lo nuevo. En ese sentido, con este boceto visualizamos lo consolidado hasta el momento. Listo, continuando con un después del zoológico, llegamos al rincón de los nocturnos, esta zona donde están estos animales que son el lagarto gecko y el marsupial gomba. Entonces, se generan experiencias a través de lo visual, con un recorrido en el que el visitante va a ir viendo las cosas por medio de los pasos que da, con esto gracias a unas lámparas con sensor de movimiento. Entonces, sobre las mesas va a encontrar una pantalla con un videoclip sobre la especie, un póster informativo sobre la especie y para la parte sensorial del tacto, entonces va a encontrar un tapete realista que lo que va a hacer es simular un contacto como que serían estos animales. Y bueno, para la parte de la audición, pues el ambiente va a tener los sonidos característicos de ese hábitat. Entonces, así es como luciría. El usuario va a ingresar por aquí, va a haber un recorrido, o sea, mitad para el gecko y mitad para el gombat, y cuando él salga se va a encontrar con lo que sería el restaurante. Ya habiendo conocido los detalles de la solución en el mapa, pues vamos a hacer un recorrido general. Primero vamos a tener la mesa interactiva donde las personas podrán conocer datos curiosos de los animales. Esta es la primera habitación que tenemos cuando entramos a Australia, esta no se va a cambiar, entonces se le van a agregar cosas como una zona de descanso, zona para tomarse fotos y ilustraciones de animales donde las personas podrán conocer acerca de ellos. Tenemos la barrera de coral, que hace ilusión, un arco de coral, perdón, que hace ilusión a la barrera de coral de Australia. En estas zonas de aquí van a ver siempre datos curiosos, información acerca de cada una de las ilustraciones. Tendremos en todo el recorrido figuras en 3D. Estas son los controladores para poder acceder a todas las experiencias auditivas, de textura, de luces, para que se ilumine el recorrido y todo el proceso. Tendremos aquí las rejillas de ventilado. Tendremos aquí las rejillas de ventilado que serán las encargadas de hacer la reducción de olas y el control de temperatura para mantener la humedad. Aquí estará la pantalla para transmitir en vivo la zona del océano y la barrera de coral. Este sería un acuario gigante donde se podrán ver especies de Australia. Durante todo el recorrido tendremos figuras en 3D tanto de animales exóticos como animales en peligro de extinción y animales peligrosos. Igual el controlador para el resto de figuras del final del recorrido y aquí sería la transición a la zona de la sala. Aquí el cliente tendrá que entrar descalzo. Aquí tenemos el eucalipto. Esto ocasionará que la persona se sienta en la selva. Tenemos también los climatizadores y la parte del sonido. Esta parte de acá está ambientada a la selva de Dantre y esta parte en los bosques de eucalipto, que es donde viven los koalas. Aquí podemos ver que las aves tendrán mucho mayor espacio para ellas. Este sería el nuevo hábitat del cocodrilo, se decidió poner debido a que son muy típicos en Australia, además de que enriquece la zona. Este es el túnel del que se habló, donde habría humo,
audios de quema y un audio explicativo acerca de las consecuencias socioambientales de los incendios forestales, algo que sucede mucho en Australia. Este sería el hábitat del canguro, por acá también se puede ver el cocodrilo. Y aquí estaría la zona de descanso de acuerdo a tradiciones aborígenes, una imagen del monte Uluru y este indígena mecánico explicaría su relación con sus tradiciones aborígenes del monte Uluru. En este pasillo encontramos el arte rupestre. Por su parte, en este sentido encontramos el EMU, que es el centro de confluencia de esta interacción. Aquí podemos presenciar el nativo y se activa mediante esta palanca. Nosotros somos los primitivos moradores de esta tierra, llamada Australia por los hombres. El oasis es importante para los pueblos y para nosotros mismos, y aquí se aprecia que el agua es oro, casa de los nativos, en la que los sentidos se agudizan de manera sustancial. Aquí el usuario descubrirá mediante la audición y el tacto los elementos característicos de los pueblos. Listo, continuando con el recorrido, llegamos a la zona oscura. Como lo dije anteriormente, va a encontrar un tapete con una simulación de lo que sería la piel del animal, póster informativo y una pantalla que muestra un videoclip sobre la especie. Siguiendo su recorrido va a encontrar lo mismo, pero para la especie del gongo. Entonces continúa y llegamos a la parte del restaurante. ¿Cuál es la idea con este restaurante? Generar experiencia a través de la gastronomía. Entonces aquí se va a encontrar una serie de platillos, una especie de pasabocas muy representativos de la cultura australiana. Entonces se va a generar experiencia a través de la gastronomía y finaliza el recorrido. Listo, Diana, muchísimas gracias. Bueno, dentro de este proyecto también vemos cómo a través de todo el semestre, pues digamos que han tenido una investigación a profundidad que les ha permitido argumentar muy bien su proyecto. Entendemos completamente el tema, pues digamos que la herramienta Minecraft no siempre, pues ayuda, mas no es claramente exacto o fiel a lo que uno quisiera como proponer, pero pues los dos grupos que han presentado utilizaron herramientas como la herramienta gráfica, la herramienta de explicación, incluso la herramienta de pensamiento sistémico para poder plasmar sus ideas y lo que esperaban de ella. Bueno, entonces, ¿alguna duda allí hasta lo que hemos pues como comentado, de acuerdo a los demás proyectos, los otros proyectos? ¿Algún comentario? Bueno, hay algunos de los grupos que han utilizado la herramienta de pensamiento sistémico, pero la utilizaron la misma que habían utilizado al comienzo en el parcial 1, ¿cierto? Entonces, claramente, el objetivo de esta herramienta que ustedes implementaban en este momento era justificar esa pregunta-problema y al mismo tiempo evidenciar cómo el proyecto, cómo la propuesta que ustedes están presentando evidencia una transformación. ¿Listo? Hay varios grupos que utilizaron el Catway como herramienta de pensamiento sistémico para proyectar la transformación, lo cual obviamente es súper válido en cada uno de los aspectos. Bueno, ya entonces hagamos una retroalimentación corta a cada uno de los grupos, ¿cierto? En el equipo verde, el tema es, ustedes hablaron de las serpientes. Las serpientes es una zona que requiere mucho apoyo para poder tener interacción. Ustedes han presentado algo muy interesante. Hay un punto que deben tener cuidado y es, en el video claramente se ven unas serpientes que se mueven en cada uno de los hábitats, pero no es cierto, las serpientes no se mueven, casi son animales que están muy estáticos y tendrían ustedes que generar una propuesta para que eso pasara. Obviamente no para que pasara que los animales se movieran tanto, sino para que hubiera o video en momento de ataque, o bueno, ataque no, video cuando se están moviendo, que esa es como la expectativa de todos, mirar la serpiente a ver hasta qué momento medio se mueve o mueve el cascabel, aspecto que no siempre pasa.
pero que cuando pasa genera pues también como una emoción. Entonces, digamos que ustedes están tomando unos elementos como unos espacios bastante amplios y asumiendo, digamos, que esto va a suceder. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. El tema del robot lo vi en varios puntos, en varias partes del recorrido. Sin embargo, no hay como claridad en el tema si los está acompañando, si no los está acompañando, pues como una especie de guía, pues como robótico allí. El juego de las flechas, súper válido, súper valioso, incluso muy interactivo. El árbol, también la propuesta del árbol tiene mucho, digamos que en la parte de innovación y propuesta. Utilizaron la herramienta de ciclo compensador, lo cual es muy, muy válido también. Y bueno, ahí para todos la sugerencia cuando uno habla de ganar cosas, acumular puntos, hay que tener cuidado con este tipo de herramientas porque siempre te están condicionando a qué vas a hacer con eso, o sea, qué vas a entregar. Ustedes tienen que pensar un poquito en la logística, entendiendo mucho el lugar donde estamos trabajando, que es el zoológico. Una logística de este tipo, entonces, no, que tienen que entregar tal cosa, con los puntos puede ganar el elemento, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues digamos que sí es una buena forma de amarrar o conectar o enganchar a los visitantes, pero siempre hay que tener como eso en cuenta, el tema del premiar al otro, ¿sí? Bueno, el siguiente grupo es el grupo azul. Hay un punto que es importante que lo aclaren o que tengamos en cuenta. Veo mucho contacto con animales, veo mucha apertura de parte de digamos, la propuesta para que las personas interactúen con ellos. Y claramente dentro de lo inicial o ya te doy la palabra, Lina. Dentro de lo que, digamos, se había hablado desde el comienzo, incluso con Carlos, era el tema de la interacción con los animales, que no, digamos, es una forma posible de nuestro cliente, digámoslo así, el zoológico, de que vaya a pasar. Te escucho, Lina. Sí, profe, era para aclarar lo de las serpientes, dado que nosotros utilizamos unos mods en Minecraft, pero pues, o sea, no había forma de que no se movieran, pero no era exactamente como el propósito de que se movieran. Y con respecto a lo de los puntos, tengo una duda por qué nosotros en el video aclaramos, digamos que ese sistema de puntos, cómo funciona y las recompensas que se entregan. O sea, es algo que aclaramos y como que decimos, pues, cómo es la forma de entregarlo. Entonces, no entiendo muy bien lo que te refieres con la logística, de que no lo hablamos tanto, porque, pues, o sea, como que dijimos cómo se entregaban y que todo era por medio de códigos. No, pues, o sea, como que tuviera que entregarlo a una persona. Entonces, ¿me podrías explicar eso, por favor? Sí, digamos que tomo el grupo de ustedes cuando hablamos de los puntos y todo eso, pero no lo decía específicamente por ustedes, sino que también voy abarcando otros grupos. Con esto no quiero decir, o sea, la retroalimentación que les estoy dando y digamos los puntos a mejorar, no quiere decir que el proyecto ni está mal, ni tiene aspectos negativos, pues, en todo, sino que son puntos para que los tengamos en cuenta, ¿sí? El grupo de ustedes obviamente hizo un proyecto muy bueno, muy conectado también con el objetivo, con la lúdica, que era lo que ustedes querían presentar. Entonces, quiero que lo vean no como un juicio, como algo negativo, sino que también cada uno de los grupos vaya analizando esa parte, ¿sí? Listo, dale, profe. Es que como hablaste del grupo orden, entonces pensé que era específicamente para nosotros. Digo, para los demás grupos, para los grupos que hayan puesto eso, entonces para que lo tengamos en cuenta. O sea, el objetivo de esta entrega no es como que, hicieron mal esto. No, sino es una retroalimentación entre todos para que podamos construir a partir de eso. Esto es un espacio finalmente de aprendizaje y de construcción, ¿vale? Listo, gracias. Kleider.
No, profe, solo quería mencionar que los animales que nosotros teníamos ahí no eran animales reales, sino que era como para que las personas tuvieran la conexión con el animal, porque pues tenemos en cuenta que no se puede interactuar con los animales en el zoológico, con los animales reales. Solo Sí, que pues el juego los crea así y se mueven y eso, entonces. claro, pero entonces en ese punto es importante la aclaración, porque obviamente cuando tú ves esto, pues tú ves que ellos están, el animal está en movimiento y ellos están pasando por el escenario, entonces, y no se aclara que pues el animal está estático o hay una foto o es para que ellos, sí, no hay como esa claridad, entonces, evidentemente, pues, obviamente ahorita pueden decir, no, es que no era así, es que sí era así, es que, o sea, no es como tener en cuenta ese tipo de aspectos que son unos requerimientos iniciales para esta parte. Julián. Profe, buenos días. En la parte en la que se ven los hábitats de los animales, antes de eso se aclara que es parte de lo del cine o de lo de la experiencia 5D, de que bueno, esas son como las representaciones posibles que vería nuestro usuario al entrar al cine. Lo que tú estás, lo que yo vi del 5D eran como unas escaleras, como algo así era lo que estaba observando. Sí, profe, digamos que esa es la parte donde ellos ingresan, ¿no? Y allí, bueno, lo que se les proyecta, lo que se les presenta, son esos escenarios posibles que se mostraron después, que eran 4. Sí, sí, no, eso está claro en esa parte, pero hay otras partes donde sí es como muy evidente el contacto, pues como con el animal, o sea, dentro de la propuesta de la presentación no se comprende muy bien esa parte. Eso es lo importante y es para todos, que cuando estén haciendo como la propuesta, y eso nos pasa a cualquiera pues en esto, preparen un texto previo y léanlo ustedes mismos, porque muchas veces como yo sé mi proyecto, como yo entiendo de mi proyecto, yo lo cuento porque yo asumo que los demás comprenden y entienden lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y esto para ahorita, para digamos que todos los proyectos que puedan hacer ustedes. Siempre hay unos grupos que, por ejemplo, se notaba que no, digamos, un exceso de confianza en el cual yo sé y conozco en mi proyecto y como yo ya lo he trabajado mucho tiempo, pues entonces, y empiezan, y por eso muchos de los grupos también se les fue el tiempo, ¿sí? Del que habíamos hablado. Entonces, para tenerlo en cuenta, de no asumir uno como que se dio por entendido, se dio por comprendido, sino que de todas las formas posibles ustedes utilicen dibujos, utilicen fotografías, como lo utilizó, por ejemplo, creo que fue el Grupo Rojo, le ponían las fotografías que soportaban eso que ellos estaban queriendo decir. ¿Listo? Eso es como una sugerencia, porque finalmente es cuando un video se tiene que poder vender solo, ¿sí? Cuando ustedes van a presentar un proyecto de un emprendimiento, por ejemplo, a ustedes les piden es un video y no un video de 8 minutos, es un video de 1 minuto, 2 minutos máximo. Entonces, para que lo tengan en cuenta de aquí en adelante para todo en la vida, siempre monten su texto y léanlo ustedes mismos para que realmente esté proyectando lo que ustedes quieren comentar, ¿vale? Bueno, con el Grupo Azul sigue faltando esa pasión por la vida. O sea, yo sé que lo trataron de montar y construir, y pues cuando estuvimos en reunión con Kleider le decía esa pasión por la vida, como que es como cuando uno da una promesa de valor tan grande, o sea, la pasión por la vida, uno conectarla como con esto no es fácil. Entonces también uno tener como en mente esa pasión, eso cómo lo puedo yo transmitir. Entonces sí quedó como faltando un poquito esa conexión, incluso ustedes hablaban algo en el primer parcial, en lo que ustedes habían hablado antes, y era que las personas en la tercera edad, en tema de las
de la pasión por la vida, la mostraban con emociones, en la parte del deporte, pues todo en su debida medida, pero que eso era como la forma como ustedes o habían visto que podía haber un tema de significancia de esa pasión por la vida, ¿vale? Pero entonces pues aquí se ve, pero no como en una fuerza como tal. Bueno, el grupo morado, hay sugerencias en cuanto que no hay una exploración de todos los espacios que tiene. Utilizaron, si lo tengo bien aquí, mucho el tema de mesas, pero ustedes pueden explorar mucho más en todo su entorno, explorar los entornos pequeños, incluso si ustedes pueden analizar lo que está pasando ahorita en el zoológico, hay unas interacciones mecánicas que existen, pero la gente no las ve. La gente las juega una vez o de pronto el niño pues que está mucho más a su altura lo juega, pero realmente no hay como una interacción un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más exploratoria en otro tipo de puntos. Incluso ustedes están hablando de mayores de 14 años, o sea, son personas que tienen mucha más posibilidad de entrar en contacto con paredes o de moverse mucho más que pronto incluso las personas de mayor edad o los niños en este caso. La sugerencia de preparar los textos allí para que lo tengan muy en cuenta, porque claramente cuando hay una presentación es importante que ustedes puedan comunicarse de la mejor manera, no estar pensando mientras están hablando. Eso se los dejo como una sugerencia para de aquí en adelante. Bueno, incluso dentro de esto que les digo de la exploración de pisos y paredes, ustedes están utilizando mucho códigos QR, y le están nuevamente llevando a las personas a algo que finalmente cuando va uno a un zoológico o a un espacio abierto, un espacio de compartir con familia, lo que menos quiere uno pues es utilizar el celular, porque estamos tratando de desvincularnos de ese medio digital y ustedes pueden, eso mismo que estaban proponiendo, esa misma experiencia en un celular, pueden transmitirlo en otros tipos de elementos. Entonces se los dejo allí como sugerencia. Bueno, utilizaron el Catway, algo positivo. Y con el grupo naranja sí necesito que conversemos, por favor, cuando terminemos la sesión, conversemos un momentico. Hay varios aspectos que necesito como conversar con ustedes. ¿Por qué? Porque estamos volviendo al tema que hablamos hace un momento, y es que no es un sistema autónomo en el cual mejor dicho, el sistema mismo puede trabajar. Hemos dicho pues que en todos los grupos que tratar de no tener personas que tengan que estar involucradas por parte del zoológico para que la actividad se desarrolle. Mientras que allí están poniendo unas mesas, unos papeles, unos colores, herramientas que requieren sí o sí de una presencia de las personas, mientras que en medios digitales pues hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar, muchísimas. Entonces ya con el grupo naranja podemos hablar al finalizar. Esa es la retroalimentación que les quería como brindar ahora. Como les digo, o sea, los proyectos son unos proyectos muy buenos, unos proyectos en los cuales se evidencia una investigación, una construcción, y por eso quiero validar a ustedes, digamos, todo el trabajo que han realizado durante el semestre. Ahora, para poder como ir cerrando como este espacio, nos gustaría escuchar de parte de ustedes, inicialmente, que me puedan responder una pregunta, y es, ¿qué aprendieron durante este semestre en esta materia? Pueden ser voluntarios o los puedo hacer voluntarios.
positivo, negativo, o sea, realmente esto es retroalimentación para nosotros y a veces uno piensa que las cosas negativas son negativas, pero no, las negativas son constructivas. Y en Entonces, ¿qué aprendí? especial, si nos pudieran dar retroalimentación conjunta y también si tienen observaciones para cada profe. Laura, ¿tú tienes la mano levantada para ahorita, Laura? Sí, profe. Laura. Pues, profe, personalmente, y pues pienso que de pronto hablando, no, primero personalmente y luego de pronto sí me atrevo a hablar por el grupo. Yo, la verdad, digamos, la materia te abre a ti la mente de muchas formas. Uno viene como con una concepción, como con una manera de ver el mundo y de entender las situaciones o de ver cómo funciona un sistema, pues, siendo un sistema, eh, bien sea desde algo muy sencillo hasta un sistema complejo como lo es una empresa, en el que uno pues empieza a determinar ciertos aspectos que antes uno omitía. O sea, digamos que es como si a uno le quitaran una venda de los ojos y le permitieran ver el mundo desde otra perspectiva. El uso de herramientas, todo eso pues es algo que fortalece la manera en la que uno interpreta el funcionamiento del mundo y cómo uno puede encontrar, por ejemplo, relaciones en cosas que antes uno no veía. Entonces, pues yo siento que de una u otra forma sale uno con una manera de pensar completamente diferente y mucho más amplia. Gracias, Laura. Súper. Julián, David. Bueno, profe, pues en mi caso, por la parte de teoría del profe López, como que, bueno, uno se libera mucho de algunas predisposiciones que tenía, ¿no? Digamos que hay factores, tanto en lo empresarial como en lo social, que uno llega a asumir o a dar por hechos y que, por ejemplo, como veíamos en el caso de Armando Cajas o así, que estos hechos que ya dábamos porque así debían funcionar, pues pueden mejorarse y pueden llevarse a un término más amplio, globalizando las ideas y conectando un poco todos los factores que componen un sistema. Por la parte del profe de juego serio, eh, diría que es una buena forma de aplicación. Por mi parte, al principio no lo veía mucho orientado hacia el pensamiento sistémico y luego como que al asociar todos los elementos, al tener que interactuar con tantas cosas al mismo tiempo, como que tu capacidad de asociación aumenta exponencialmente. Y por la parte de la profe Liz, pues diría que por lo menos el proyecto del zoológico parecía algo muy sencillo a grandes rasgos y como a medida que te vas adentrando y conociendo un poco más, te das cuenta de que es algo supremamente complejo y supremamente interesante, como el llevarlo a la realidad, todos estos conocimientos adquiridos en la teoría. Vale, Julián, muchísimas gracias por tu opinión, Camilo. Pues, profe, pues, en cuanto a lo teórico, pues lo planteado por el profesor Andrés, pues entendía como por qué no lo hacía, hacia qué lo quería dirigir, entendía que era una manera como lo que decía Laura, que era como que ver las cosas de una forma que en este momento o antes del curso, pues yo no podía ver. Y claro, eso pues expande como la forma en la que yo puedo, a la hora de encarar un problema cuando me toque, pues yo digo, listo, tengo una visión más grande. Son herramientas que yo puedo llegar a decir, esto es útil, no es como la típica concepción de cuando uno está estudiando matemáticas, es como que esto para qué y yo no voy a hacer esto, no, esto se va a usar. Ya con respecto a otras cosas, como por ejemplo el juego serio, pues también trataba pues le veía la aplicación de que no, que el profesor me explicaba que no, tú tienes que empezar a hacer las cosas al mismo tiempo, si no estás perdiendo tiempo, estás perdiendo posibilidades de mejorar, entonces yo como que listo, puedo ver la aplicación. Ya pues con respecto al proyecto, pues me parece que pues esto es más que todo una recomendación, es que si se pudiera dar el proyecto es un proyecto interesante, es un proyecto que llama la atención. Yo estaba cuando me contaron mis compañeros, porque yo tengo compañeros
en el semestre adelante me decían yo, no, pues esto se escucha chévere, y pues es chévere, porque pues obvio, es aplicar lo que ya estamos viendo, pero me hubiera como gustado, como que hay veces sentía que la planeación o sea, la coordinación entre maestros, nosotros era un poquito, como que le faltó, como que digamos había, por ejemplo, mi equipo solo recibió una retroalimentación antes de esto, cuando pues no sé si hubo equipos que alcanzaron a recibir una o dos. Sentíamos que nos sentíamos un poco solos por momentos, porque como que no, primero teníamos la idea de que teníamos que hacerlo como 100% real, como que como que teníamos que hacer un producto y al producto teníamos que mostrarte lo hecho así físico y todo esto. Entonces como que ahí nos limitamos nosotros como ideas, como que dijimos, no, esto no lo podemos hacer, pero digamos, luego llegamos y vimos otros equipos que ya eran como proyectos tan grandes, nosotros pues claro, nos sentíamos sentíamos que habíamos hecho un trabajo mediocre en comparación. Entonces, de pronto como que una planeación mejor como para que los estudiantes que siguen se sientan un poquito más acompañados para que no haya estos casos porque es un proyecto muy interesante, muy chévere, y me da cosa que este sea opacado por cosas como estas, profe. Sí, Camilo, tienes toda la razón en el sentido de que con algunos grupos incluso tuvimos un poquitico más de retroalimentación porque ellos mismos, digamos que tenían digamos que fueron proactivos en decir, profe, otro momento, incluso pues se sacó tiempo adicional allí, pero porque realmente entiendo todo este tema de la virtualidad, entiendo que no es lo mismo, pues cuando nosotros tenemos las clases presenciales es un tema diferente, muy diferente, porque aquí nosotros vamos trabajando grupo por grupo, mientras todos van avanzando, yo voy haciendo un recorrido por cada uno de los grupos y voy destinando, pues cada uno voy haciendo un acompañamiento con mucha más frecuencia, entonces hacer el acompañamiento se deja como unas actividades, algo para avanzar, da uno la vuelta y cuando regresa, obviamente pues una evidencia al avance y uno puede seguir haciendo el apoyo. Tratamos de hacerlo mejor pues aquí por la virtualidad, pero valido mucho, Camilo, lo que nos estás diciendo y lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. No, sí, profe, pues no, entonces yo entiendo que esto es terrible, pero pues me da cosa que realmente esto es un proyecto muy, muy interesante. Yo estaba súper ilusionado cuando mis compañeros me comentaron de esto. Yo, no, pues yo voy a hacer algo genial, voy a hacer eso. Pero entonces, claro, ya entra a juego lo que te comentaba. Y pues me da cosa que realmente este proyecto tan agradable se vea tan opacado por cosas que pues se pueden mejorar. Obvio, pues lo que tú dices es muy difícil, nos estamos adaptando, pero podemos mejorarlo. Entonces, era por eso, profe, que era comentar. Vale, Camilo. Listo, muchas gracias. José Camilo. Listo, profe. Yo inicialmente, cuando iniciamos el curso, tenía unas expectativas muy altas acerca de cómo se iba a desarrollar el curso con 3 profesores diferentes. Y ya finalizándolo, pues me voy con la grata sorpresa de que sí cumplí las expectativas de los 3 profesores. Y es que no solamente se enseñaban herramientas para verse en la clase, sino que se podían aplicar a diferentes casos o situaciones con personas diferentes, como lo es el caso de la herramienta para la empatía. Entonces, creo que esto más que una herramienta para enseñar, nos sirve más que todo para la vida. Entonces, valoro mucho también el componente gamificado. En sí la estructura, lo funcional, la modalidad y la disponibilidad de tiempo. Entonces, creo que esa era una manera de desestresarse y despejar la mente. Entonces, creo que es de las herramientas que valoro mucho. Y también creo que el curso se desarrolló de manera excelente. Y el cambio que le haría yo probablemente sería la adopción de rúbricas para tener una mayor claridad y un mayor grado de asertividad al momento de desarrollar las cosas. Pero en términos generales,
creo que ha sido un excelente curso. Listo, José Camilo, muchísimas gracias. Lo que tú acabas de decir es muy claro. Tratamos de que los aprendizajes que se llevan de aquí no sean para un ratico ni para la materia, sino que sea algo que les quede, que les sirva realmente. Pues el profe Andrés y yo hemos estado pues directamente, como dicen, frente a la industria y se da uno cuenta que esto es lo que también se va necesitando para cuando uno sale al mercado laboral y uno dice, bueno, ¿y aquí qué? También cuando uno se enfrenta a un emprendimiento y dice, ¿aquí qué? Entonces, qué chévere que hayan podido evidenciar eso. Lo de las rúbricas también lo voy a tener muy en cuenta. Muchas gracias. Jesús David. Profe. Bueno, pues en sí el curso me pareció muy interesante, excelente, todas las herramientas que nos brindaron. Con respecto al profe Andrés, con las herramientas que él nos brindó, yo siento que es de vital importancia en nuestra carrera para la ingeniería, y es más, el profe siento que siempre esta clase, o sea, está siempre cambiando, no está quieta, porque yo siento que todo lo que el profe dijo el anterior semestre es distinto ahora, porque como él lo explica, el mundo va cambiando y es necesario que nos brinde esas herramientas para pues la actualidad, ¿listo? Entonces, pues por esa parte es muy, muy interesante. Le agradezco al profesor. El profe Andrés Calderón también con la ayuda pues en el juego. El juego ayuda a aterrizar esas herramientas porque pues como ya lo mencionaron, también es necesario estar controlando muchas cosas y a eso es lo que nos vamos a enfrentar, a tener que controlar muchas cosas y tenemos que ver a futuro qué es lo que necesitamos, como lo era en el caso de que listo, vamos a crear tropas, soldados, vamos a necesitar madera, vamos a necesitar esto, y entonces yo voy construyendo desde cero para que cuando ya tenga que enfrentarme a ese futuro ya esté preparado todo. Entonces el juego sí, una herramienta muy muy interesante. Con respecto a la profe Liz, el proyecto del zoológico también es algo pues que ya como que nos lleva a la realidad de lo que nos vamos a enfrentar, aunque sí también siento que el proyecto del zoológico, las soluciones que hemos brindado pues no se pueden asemejar a la realidad, porque pues para crear algo de este tamaño sería necesario pues una inversión muy grande. Y eso también, entonces siento que por esa parte el proyecto del zoológico como que se queda en esa, o sea, no se aterriza mucho a la realidad en esa parte, porque pues al inicio nos pasó lo mismo, creo que con otro grupo teníamos soluciones un poco más simples, porque pues dijimos, listo, esto es algo que se lo puede adaptar, algo que sea fácil de hacer, ya, pero pues tú nos dijiste, profe, que no, que tal vez eso así no era, entonces también nos vimos en la necesidad pues de modificar eso. Eso sí, lastimosamente estas herramientas, por más que uno quiera, como que le permitan a uno plasmar realmente las ideas, no es fácil. Normalmente lo que hacemos es que hacemos un prototipo físico, obviamente a escala, pero eso nos permite también visualizar todo de una forma diferente. Es decir, lastimosamente no termina de inventarse pues esa herramienta, y por eso digamos que se tiene en cuenta ese aspecto, y digamos que el tema del prototipado pues más se califica como una herramienta para poder presentar las ideas, que de pronto pues que se hizo perfecto o que no sé, el software, sino que se va más hacia la idea como tal, hacia la propuesta, como una solución de un problema planteado, ¿vale? Es más, digamos, no figurativo, sino más conceptual lo que se está calificando allí. Listo, profe. Gracias, Jesús David. Juan Camilo. Profe, yo iba a comentar algo muy parecido a lo de Jesús. O sea, yo creo que faltó un poco más de claridad en las indicaciones respecto al proyecto. ¿Por qué? Porque es que en un principio nosotros teníamos pensado que era un proyecto que se tenía que tratar de implementar y que fuera viable para que el zoológico lo pudiera realizar, como un sistema de productos que se puede implementar ya en las áreas o exhibiciones que están en el zoológico. Y pues así lo entendimos al principio y con base en eso pues empezamos a plantear las propuestas.
Pero ya a lo último, pues, o sea, yo era del grupo morado y pues escribí varias veces como para la tutoría. Sí creo que también nos faltó un poco de acompañamiento en la tutoría. Y ya cuando pues nos tocó la última tutoría, que fue la que fue en clase, porque en la semana previa, pues, o sea, nosotros no pudimos y tú también pues dijiste que estabas ocupada, muy ocupada, entonces no pudimos cuadrar esa tutoría, no pudimos ver cómo estaba el proyecto. Pero ya fue en la última tutoría donde pues nos dijiste y pues podemos observar los otros proyectos que ellos hicieron cambios muy drásticos en cuanto a, o sea, en el zoológico, una exhibición como que la modificaron en completo. Yo dije, pero ¿será que teníamos que modificar como toda una exhibición, hacerla desde cero? O era más un proyecto enfocado en mejorar una que ya existía? Entonces esa era como mi confrontación, pues porque no tenía muy claro. En un principio pensaba que era solo para mejorarlo. Entonces, pues sí es como esa más claridad en esas indicaciones y bueno, y respecto a eso, pues más acompañamiento. Para hablar también un poco pues acerca de los otros profesores, de profe Calderón, me parece muy importante el juego, me parece que te enseña a hacer como multitask, o sea, hacer muchas tareas al mismo tiempo. Eso es como, va a ser como muy productivo para la vida laboral, me parece muy importante. En cuanto al profesor también, pues López, me parece que hay herramientas que veo muy aplicables a la vida laboral. Y hay otras que de pronto pues por ejemplo las olas, no entendí muy bien cómo por ejemplo las podría aplicar, por decirlo así, en un trabajo cuando yo esté laborando, pero sí siento que hay herramientas que sirven y hay otras que de pronto pues yo no le saqué ese gusto como para decir, esta la voy a poner en práctica, pero entiendo el propósito de lo que él explicaba. Y ya era como para comentar eso, ¿no? Andrés, no sé si quieres comentar algo allí o... Sí, las olas es un enfoque muy amplio porque el mensaje es muy sencillo, pero al mismo tiempo pues hace referencia al contexto que vivimos. Miren, por ejemplo, nosotros veníamos con un complejo de ola más o menos de 10 a 15 años de distancia entre ola y ola. La última ola para nosotros, que fue muy cercana, fue la de los servicios y luego comienza a llegar la ola de la economía con Internet. Luego aparece la ola de la ecología industrial, pero las dos últimas comenzaron a generar, comenzaron a avanzar y llega esta ola del COVID y todo se aceleró en primer lugar. Y luego nos llega esta ola de la protesta social porque aunque no es la primera que hemos tenido, pero es la forma como se hizo y donde las redes han sido determinantes en la percepción que tenemos de entorno y de los problemas, nos demuestra claramente que todavía ni siquiera tenemos la capacidad de poder asimilar que lo que está pasando. Lo veo permanentemente en la mayoría de escritos de columnistas, en fin. Porque todo el mundo le está echando cabeza qué fue lo que pasó. Inclusive hay youtubers hay clips colocados que hacen esa pregunta directamente, ¿qué pasó en Colombia? Pero más que sea Colombia es qué es lo que nos está pasando en el gran contexto global con la llegada de las redes. No lo hemos entendido. Entonces, profesionalmente hablando, como lo comentabas ahora, a todos, me incluyo, nos va a tocar repensar continuamente esas olas porque ya no son como tan sencillas, que iba avanzando una, luego otra, se combinan, pero pues uno de alguna manera tenía una percepción de que había un avance, sino que ahorita es un caos total, es un tsunami completo y ustedes como profesionales van a tener que prepararse, lo que es mi recomendación, a unos entornos que en la vida hubieran podido predecirse o que hubieran podido tener cercanía para saber qué es lo que estamos viviendo. Ese es el mensaje de las olas, prepararnos a estos contextos tan complejos. Bueno, William. Bueno, profe, primero que nada, pues darle las gracias a los tres profesores, pues
yo sé que dar clases virtuales no es nada fácil y pues menos en la situación que estamos ahorita. Y pues sí, reconocerles eso. Pero digamos que sí tengo como algunas cositas pues para decirles, es para que mejoren, pues no es para nada malo, ¿no? Digamos, profe, en cuanto a general, en cuanto pues a Tigris y a Andrés, de pronto como las notas, que las notas pues no las sabemos hasta ahorita, de pronto pues como para uno ir viendo cómo va su promedio, cómo de todo, entonces pues sería mejor como uno ir sabiendo las notas que va teniendo durante el semestre, pues a medida que uno va entregando las cosas, ¿cierto? Otra cosa sería, profe, como darse mejor a entender en cuanto a las entregas, o sea, como, porque hay veces, digamos, las entregas eran como muy ambiguas, quedaban muy ahí, entonces como que uno no sabía qué era precisamente qué tocaba entregar, entonces pues uno como que se ayudaba de sus compañeros preguntándoles y eso, pero pues igual siento que faltaba como un poquito más de claridad ya ante las entregas. Otra cosita, siento que de pronto faltó como un poquito de planeación, porque, digamos, cuando, no sé, cuando había un festivo que era lunes o lo que sea, decían, bueno, entreguen esto y íbamos entregando, íbamos entregando, íbamos entregando y nunca teníamos retroalimentación. Pues, o sea, sí tuvimos como una retroalimentación durante, pues, como a mitad del trabajo, pero siento que de pronto se podía separar, no sé, de pronto un tiempito de la clase más largo para dar más retroalimentación. Por lo menos nosotros tuvimos una retroalimentación de la pregunta-problema y habíamos hecho como 5 cosas más. Entonces de pronto siento que faltaron como pues un poquito más de acompañamiento durante pues el proyecto. Y de pronto al profe en López, pues agradecerle, profe, que diste pues como la mejor forma de tratar de llegar a entender pues cada uno de los temas e intentar con los plumones, con diferentes cosas, hacías dibujos, y pues eso es algo que nosotros como estudiantes apreciamos mucho porque vemos que el profesor hace todo lo posible para que nosotros entendamos mejor. De pronto, no sé, pues como pues una recomendación sería si de pronto no se pudieras utilizar algunas aplicaciones como Kahoot, algo así, para que la clase fuera un poco dinámica y pues como que también hacer como entender mejor los temas, algunos de los temas, ¿ya? Como para afianzar los conocimientos. Y nada, el profesor Calderón, agradecerle totalmente también porque siempre estuvo dispuesto, uno le escribía a cualquier hora del día y siempre está dispuesto para jugar una partida, lo que fuera, siempre te daba las notas, siempre fue como o sea, siempre acompañó muy bien pues el desarrollo del juego y nada, a los tres agradecerles por todo. Listo, William, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Valoro mucho pues como todo lo que nos estás diciendo para tenerlo muy en cuenta. Este es el tercer semestre pues con virtualidad. Entonces sí, hay muchas cosas que tenemos como que seguir revisando. El tema de las notas, realmente o sea, como que nosotros nos enfocamos más es en el aprendizaje que en la nota. Yo entiendo y entendemos que el profe López, pues que eso es como algo que llevamos como por dentro todo de cómo voy, en qué número voy, pero nosotros más que eso, la intención y el objetivo de todo, digamos, de nosotros es estar presentes en la materia, en la clase o lo que preparamos, es pensando en cómo podemos hacer nosotros que ustedes puedan tener estos aprendizajes y que sean unos aprendizajes no temporales, sino que sean unos aprendizajes realmente como para la vida, ¿sí? Que sea como una forma de pensar, una forma de abordar las situaciones y problemas de una forma diferente. Entonces, digamos que ese es el objetivo principal que nosotros tenemos desde que se construyó pues como la materia con el profe Andrés y ya cuando yo ingresé pues como a ser parte del equipo también. Todo está pensado como en eso, ¿vale? En eso, en algo más cualitativo que cuantitativo. Obviamente pues tiene un tema de notas y las notas pues obviamente ya las vamos a pasar, incluso la monitora va a estar de pronto escribiéndolo si les falta subir alguna herramienta al blog grupal, que eso es como parte de la nota donde hablamos de entregables.
y los entrega también de la nota de parcial, que también, digamos que cuando ya nosotros vamos viendo y escuchando cada uno, personalmente cuando voy escuchando cada uno de los proyectos, yo ya sé cómo van. Yo ya sé que cada grupo está bien o está mal, o los voy como empujando un poquito. Si veo que hay alguno que de pronto está como muy con las mismas preguntas que hace, les hago como que voy tratando o apoyándolos para que puedan ir un poquito más avanzados o más a profundidad con el proyecto. Entonces igual vamos a tener muy en cuenta la retroalimentación que nos da. Laura. Profe, con respecto a las notas, una inquietud. Si, por ejemplo, tenemos dudas respecto a una nota, ¿va a haber algún espacio para poder discutir sobre eso? Sí, pues digamos que el espacio es ya cuando ustedes me pueden escribir. Realmente, pues, en este punto, pues, ese es como el medio que podemos como tener para poder conversar. Las notas las voy a subir en unos 10 minuticos para que ya las puedan tener y allí me pueden también escribir pues allí. Pues no son notas malas, son notas buenas, realmente pues como les digo, son proyectos que vamos a ir avanzando y pues no, o sea, yo les diría pues no se me estresen allí como tanto al respecto, pero sí, Vale. igual, abre la posibilidad que me escriban allí al chat si tienen alguna inquietud. Profe, ¿cuántas notas tenemos? Perdón. Son la nota de las gafas, del primer entregable, perdón, del proyecto rápido, la nota del primer parcial, la nota del final y por parte nuestra una nota que es de entregables, que entregables básicamente es lo que ustedes han montado al blog, tanto el blog grupal como al blog personal. Hablamos de las herramientas de pensamiento sistémico, las herramientas, por ejemplo, la empatía, hablamos digamos, lo que nosotros decíamos, súbanlo al blog, ese tipo de herramientas. Como les digo, vamos a trabajar con la monitora para que entonces hagamos un checklist de cada uno de ustedes y si falta algo, pues se les está diciendo, mira, recuerda subir esta parte y ya con eso vamos terminando. Y las dos notas del profe Andrés Calderón. ¿Sí respondí a tu pregunta allí? Hola. Yo creo que se le cayó, profe. No se cayó. A él, pues. El internet, de pronto se le cayó a él. Pero los demás sí me escucharon y si o tienen alguna duda. Sí, profe, para mí quedó claro las notas que son. ¿Me escuchan allí? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes me escuchan allí, es que me salió un avisito allí de que no, mi micrófono estaba molestando. Sí se escucha, profe. Sí se escucha. Me escucho no. Hola, Liz. Ok, grupo. Otra pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes me escucharon, además de las herramientas, se acuerdan que yo les colocaba una consigna o les decía la consigna en términos de vamos a trabajar alrededor de esto cuando trabajamos los casos? Y hablamos de la metacognición. Y esa capacidad que tenemos o que debemos desarrollar personalmente para, a partir de una consigna, poder llegar a su fin de manera exitosa. Y también esa metacognición la vimos en el desarrollo del proyecto final a través de del trabajo continuo que se hizo de las aplicaciones, de las herramientas que la profe Liz iba incluyendo, como también
las consignas, que esa era una consigna muy específica, que era juego tras juego con el profesor Andrés. Cada partida tenía su propia consigna, pero en el gran bloque la consigna era la interpretación que nosotros tenemos frente a los juegos como un medio, precisamente para fortalecer y crecer y, en fin, el pensamiento sistémico en ustedes. Quisiera conocer esa metacognición en ustedes, cómo funcionó. ¿Qué llegó a significar eso para ustedes? El hecho de tener esa capacidad de poder buscar, encontrar y desarrollar respuesta frente a un requerimiento, en requerimientos que eran asociados a situaciones complejas. ¿Quién nos quiere opinar? ¿Quién nos quiere aportar? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintieron? ¿Algún comentario? Hola. Hola. Hola, Liz. Hola, Andrés. Sí, este tema virtual todavía no aplica. Sí, es complicado. Pero bueno, hacemos nuestro mejor trabajo para todos. Muchachos, les agradecemos muchísimo por su participación. Realmente tratamos al máximo de que esta materia se la gocen, de que esta materia sea un espacio diferente. Pues según las retroalimentaciones parece que, digamos que en gran parte lo hemos logrado. Sí, a veces uno se enfoca mucho en tratar de lograr ese objetivo de aprendizaje, pero el tema de las notas tenemos que estar más pendientes para poder que ustedes también tengan como esa tranquilidad de que van bien. Pero no, es eso. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Fue un gusto poder compartir con ustedes durante este semestre. Por favor, necesito que se me quede el grupo naranja. No sé, Andrés, si les quieras decir algo antes de que terminemos como la sesión. No, igualmente agradecerles mucho la participación, el interés que mostraron durante las discusiones de los casos, la forma como los abordaron y fueron entendiendo esa posibilidad de ampliar el pensamiento. Les dejo la invitación extendida como profesor que soy de planta, y la posibilidad de encontrarme pues de manera virtual por chat. Yo dejo estos chats vigentes, por ahí me pueden seguir comunicando. Les seguiré enviando información cuando considere invitaciones a webinar, en fin, que les pueda ayudar. Y les podré seguir colaborando durante su carrera en términos de inquietudes, preguntas o acompañamiento profesional que requieran. Es algo que ustedes deben aprovechar mucho en nuestra universidad porque realmente es un recurso que muchos no aprovechan. El contar con profesores tiempo completo, donde tenemos la posibilidad y responsabilidad de acompañarlos durante la carrera, así no seamos los profes de la materia específica, pero que nos pueden abordar para diferentes inquietudes que tengan en el ámbito profesional. Y por supuesto, el laboratorio de videojuegos sigue abierto para ustedes también. Semestre tras semestre estamos
comprando nuevos juegos, estamos abriendo nuevos retos, estamos explorando nuevos alcances, de manera que cada semestre ustedes se pueden encontrar o hablar con el profesor Andrés Calderón y preguntarle las fechas en que, y los horarios en que se hacen tutorías donde ustedes pueden entrar en cualquier momento que lo consideren. Ese laboratorio es hecho para ustedes, de manera que mi mensaje es aprovechenlo. Y en fin, estamos aprendiendo permanentemente de ustedes. De cada semestre hay cosas nuevas que aprender, recomendaciones que nos dejan, en fin. Y seguiremos tratando de entender este nuevo entorno que nos llegó con la virtualidad para brindarles a ustedes una mejor oportunidad o experiencia de aprendizaje. Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Gracias a ustedes, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profesores. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias, profes. Hasta luego. Un gusto, chao. Hasta luego, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. María Camila, Santiago. Santiago, sí, aquí te veo. Bueno, muchachos, yo quería conversar con ustedes. Estamos solos aquí, sí. Yo quería conversar con ustedes porque